igual voy yo haciendo cada estructura, ya vamos a ir hablando de los músculos. Ya cuando lleguemos a músculos, lo voy pasando nada más, solo para que lo vean, para no demorarnos mucho y poder avanzar lo que más se pueda. Bueno, el hueso coxal biológicamente nace de tres huesos, ¿no? El ilio, el isquion y el pubis. ¿Ya? El pubis. Cuando ustedes miran una radiografía de un niño, se dan cuenta que estos tres huesos no están unidos, sino están separados. ¿Ya? A través del cartílago. Ese cartílago se llama el cartílago trirradiado. Y cuando la persona ya es adulta, se unen a nivel del acetábulo. Cuando esos cartílagos o esos tres huesos no se unen adecuadamente, forma una patología en niños que se llama displasia de cadera. Si eso no se controla, termina en luxación congénita de cadera, ¿cierto? Y ustedes van a ver las personas que nacen, que caminan como si estuvieran cojos, ¿no? ¿Ya? Entonces, muy importante ese triángulo trirradiado. Muy bien, empecemos con hueso coxal. Dos vistas, una vista medial y una vista lateral. Empecemos con la vista. ¿Cómo ustedes identifican si están medial o lateral? Es con la presencia del acetábulo. Cuando ustedes miran esto, que se llama acetábulo, también se llama cótilo, ¿ya? Es porque están lateral. Y cuando no lo ven, es porque están medial. Muy bien, empecemos con la parte medial. A nivel de niño, voy a tener esta estructura que se llama espina ilíaca antero-inferior. Miren lo que les digo acá. ¿Quién nace acá? El músculo recto femoral. ¿Ya? La porción recta del músculo recto femoral. ¿Ya? Su porción recta. ¿Ya? Su porción recta. El músculo recto femoral forma parte del cuádriceps. ¿Ya? Luego seguimos, tenemos una espina ilíaca antero-superior. Acá aquí nacen dos músculos importantes, que es el músculo sartorio, ¿ya? Y el músculo tensor de la fascia lana. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos el alerón ilíaco, el alerón o la cresta ilíaca, que tiene tres labios. Y esto es interno, por lo tanto este es el labio interno. Esta es la zona medial. Y para ver el labio externo tendría que darle vuelta al hueso. ¿Ya? Tres labios: interno, intermedio y externo. Este alerón es lo que ustedes se palpan, ¿no? Cuando se tocan la cadera, que le dicen, ¿no? Pero en realidad se están tocando la pelvis. En este caso es el alerón ilíaco o la cresta ilíaca. Este es importante para la inserción muscular de los músculos del abdomen. ¿Ya? Ahí se insertan lo que es el oblicuo externo y el oblicuo interno. ¿Ya? También acá nace lo que se le conoce como el ligamento inguinal, ¿no? El ligamento inguinal. Por debajo del ligamento inguinal pasan los vasos femorales. Muy bien. Si seguimos hacia atrás, también tenemos una espina ilíaca posterior superior y una espina ilíaca posterior inferior. Acá no hay músculos, solo sirven para inserción ligamental. ¿Ya? Ligamental. Muy bien. Tenemos esta gran fosa, que es la fosa ilíaca interna. ¿Ya? Fosa ilíaca interna. ¿Quién nace acá? El músculo ilíaco. ¿Ya? Acuérdense que hay un músculo que se llama psoas ilíaco. ¿Por qué se llama así? Porque tiene dos porciones. Una porción psoas, que nace en la columna vertebral, en la columna lumbar, y una porción ilíaca que nace acá en la fosa ilíaca interna. Ambas se unen y forman el músculo psoas ilíaco, que finalmente termina insertado en el trocánter menor. Ya lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, en esta zona nace el músculo ilíaco, parte del músculo psoas ilíaco. Muy bien, hacia atrás tengo la escrotadura ciática mayor y pasa ahí el nervio ciático, ya el nervio más importante del miembro inferior. A veces algunas personas tienen un ciático accesorio, ¿no? Que pasa en esta escrotadura, que es la escrotadura ciática menor. Entre ambas escrotaduras hay una espina que se llama la espina ciática o espina ciática, punto de referencia ginecológico para estrechez pélvica. Cuando se hace el tacto vaginal de una mujer que está en proceso de parto o está en evaluación obstétrica, si se palpa estas espinas, se asume que es una pelvis estrecha. Esa mujer debe entrar a cesárea. ¿Ya? Muy bien. También sirve de inserción ligamental. Acá se inserta un ligamento que se llama un ligamento sacrotuberoso, ¿ya? Que forma parte del piso pélvico. Muy bien. Si seguimos, tenemos esta estructura de acá que se llama la tuberosidad del isquio. Todo este ya de azul pertenece al hueso isquio. ¿Ya? Acuérdense de la tuberosidad del isquio. Acá nacen los músculos aductores, los isquiotibiales.
¿Ya? No todos son isquiotibiales, mal llamados isquiotibiales. ¿No ustedes han visto cuando juegan fútbol y se cogen atrás y se ya se desgarró el isquiotibial? Pero no todos son isquiotibiales, dos sí son. ¿Cuáles son? ¿Quién hace acá? El semimembranoso, el semiendinoso y la porción larga del bíceps plural. Así como tenía un bíceps braquial, también tiene un bíceps plural. Y así es bíceps porque tiene dos cabezas. Acá nace la cabeza larga. ¿Y por qué digo mal llamados isquiotibiales? El semimembranoso y el semitendinoso sí terminan en el cóndilo medial de la tibia. Sí lo hacen. Por lo tanto, su nombre es correcto. Isquiotibiales. Pero el bíceps no termina en la tibia. ¿Dónde termina el bíceps? Termina en la cabeza del peroné. Entonces ya no sería isquiotibial, sino sería isquioperoneo. ¿Cierto? Pero bueno. Seguimos llamándole isquiotibiales a ese grupo de músculos que se encuentra en la parte posterior de la pierna. ¿Ya? Miren la importancia que tiene la tuberosidad isquial. Luego tenemos la rama del isquio, ¿no? Más que decir ahí. Y tenemos este agujero que se forma entre el isquio y el pubis. Se llama el agujero obturador, agujero obturatriz, ¿no? Que está cubierta por una membrana que se llama la membrana obturatriz, ¿no? Que presenta unas perforaciones para el paso del nervio obturador, que es una rama del plexo lumbar, perdón, del plexo lumbosacro, y presenta también la salida de la arteria obturatriz. ¿Ya? La arteria obturatriz. Muy bien. Y en la parte del pubis tenemos acá su carrera articular para el otro coxal, porque son dos coxales que se unen a nivel de esta que se llama la síntesis del pubis, ¿no? Formando una articulación tipo síntesis, ¿no? Que estructuralmente es una articulación de tipo cartilaginosa. Ya emocionalmente es una sinartrosis, no hay movimiento. Luego tenemos esto de acá que se llama el pector del pubis, o cresta pectínea, o línea pectínea, su nombre lo dice. ¿Quién nace acá? El músculo pectíneo, ¿ya? El músculo pectíneo, el músculo de la cadera, que va al fémur, no va a la línea pectínea del fémur, ¿no? Y la tuberosidad del pubis, y toda esta zona del pubis, permite el origen de músculos aductores. Acá nacen los músculos aductores. ¿Qué aductores conocen ustedes? El aductor corto, el aductor largo y el aductor mayor. Entonces, en la zona del pubis nacen los aductores. Pero también nace ahí un músculo que forma la pata del ganso, que es el músculo grácil. Ahí lo vamos a ver. Entonces, el pubis, músculos aductores. El isquio, músculos isquiotibiales. Y las zonas de acá que ya les mencioné. Son las principales características que ustedes deben saber en la vista medial. Bueno, en la vista lateral vamos a repasar lo que no hemos visto en la vista medial, porque ya algunas cosas lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, la espina anteroinferior, anterosuperior, el alerón, todo eso lo hemos visto. Vamos a ver lo que en la vista lateral vemos, lo que no vemos en la otra vista. Primero nos llama la atención esto de acá, que se llama acetábulo. ¿Ya? El acetábulo. Este acetábulo no es un círculo completo, es un círculo incompleto. En la parte inferior está separado, pero está unido por un ligamento. Este ligamento se llama el ligamento transverso. ¿Ya? Y en el fondo acetabular hay una depresión. ¿Ya? ¿Con qué se articula el acetábulo? Con la cabeza femoral, ¿cierto? Para formar la articulación coxo-femoral, una articulación sinovial de tipo enartrosis, de tipo esférica. ¿Ya? Esa cabeza se une a este fondo acetabular a través de un ligamento. Ese ligamento se llama el ligamento redondo. ¿Ya? Ustedes van a ver el fémur en su práctica y van a ver que en el centro de la cabeza del fémur hay un agujero, hay una depresión. Esa viene a representar la fosa del ligamento redondo. ¿Y a dónde se dirige? Al fondo acetabular. Es un ligamento intraarticular. ¿Ya? Porque hay ligamentos extraarticulares y ligamentos intraarticulares. Es un ligamento intraarticular. Muy bien. Y el acetábulo, como les dije, se forma por la unión de los tres huesos. Y cuando no se forma en forma adecuada, lleva una patología llamada displasia de cadera. Si no lo controlas, lleva una luxación de cadera. Y ustedes van a ver personas que nacen y caminan como si fueran patos. Muy bien.
Otra estructura que nosotros debemos ver en esta vista son estas líneas. Si el ilion tenía una fosa ilíaca interna, también tiene una cara ilíaca externa, de todo esto. En esa ilíaca externa tiene tres líneas. Esta viene a ser la línea glútea inferior. Luego tiene dos líneas más, que es la línea glútea anterior, y esta de acá viene a ser la línea glútea posterior. ¿Cuáles son esas líneas? En estas líneas, en esta cara del ilion, nacen los tres músculos abductores y extensores de la cadera más potentes. ¿Quiénes son? Que a las mujeres les gusta trabajarlo, los glúteos. ¿Ya? En la línea glútea inferior nace el glúteo menor. En la línea glútea anterior nace el glúteo medio. Y en la línea glútea posterior nace el glúteo mayor. Obviamente no es lo único origen. El glúteo mayor es un músculo muy ancho, que nace incluso en la zona del sacro, ¿no? Nace en el ligamento, en el arco tendinoso del elevador del ano. Tiene un origen bastante amplio porque es un músculo ancho. Pero uno de sus orígenes más importantes es la línea glútea posterior. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son esas líneas? Porque se preguntan. Lo demás ya lo hemos dicho. A nivel de esta pelvis existen unos músculos que llamamos músculos pelvic-trocantéricos o de cadera. ¿Ya? En la región posterior, bueno, tengo los glúteos, que les dije. Glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. Entonces, acá yo lo he hecho, miren, no les he hablado de su origen, ¿ya? Visualmente, ahí lo he sacado en negro todavía para que ustedes entiendan mejor cuál es su inserción principal, en el video posterior. Y su inserción del glúteo es en el fémur. ¿Ya? La principal inserción es en el fémur. ¿Ya? Lo que se llama lo que es la cresta o la línea glútea, o la tuberosidad glútea, ya su inserción. Esta es la más importante, la tuberosidad glútea, en el fémur. ¿Ya? Obviamente, como es un músculo ancho, tiene más inserciones, superiores e inferiores. Incluso se une a la fascia lata, ¿no? Se une a la fascia lata. Acá se une a la fascia lata. Muy bien. Su inervación por el nervio glúteo inferior y su función es abductor de la cadera y extensor. El glúteo medio, mire que el glúteo medio y el glúteo menor son los músculos considerados músculos principales de la palanca abductora. Acuérdense que la cadera tiene movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción. ¿Cuáles son los músculos principales de la abducción? Estos dos músculos, el glúteo medio y el glúteo menor. ¿Por qué? Porque comparten su inserción. Ya les dije dónde se originan. El glúteo medio, línea glútea anterior, ¿ya? Y glúteo menor, línea glútea inferior, ¿cierto? Ahora, su inserción de ambos comparten. Es a nivel del fémur, a nivel del trocánter mayor, ¿ya? El menor más profundo y el medio más superficial, pero ambos insertan en el trocánter mayor. Esa inserción común le da esta capacidad de ser la principal palanca abductora de la cadera, ¿ya? ¿Quién nos inerva? El nervio glúteo superior, ¿ya? El nervio glúteo superior. En la región lateral vamos a tener nosotros al músculo tensor de la fascia lata. Les decía que el tensor de la fascia lata nace en la espina ilíaca antero-superior. ¿Y dónde termina? En la tibia. Termina en el cóndilo lateral de la tibia, a nivel de un tubérculo que se llama tubérculo de Gervin. ¿Ya? A nivel del tubérculo de Gervin, no está ahí, apunten eso. ¿Ya? Mi inserción es en la cóndilo lateral de la tibia a nivel del tubérculo de Gervin. ¿Quién inerva? El nervio glúteo superior. Así como el miembro superior nosotros teníamos el plexo braquial, acá teníamos el plexo lumbo sacro. Ya todas esas ramas son ramas del plexo lumbo sacro. Muy bien. Hay un grupo de músculos en la cadera que se llama rotadores externos. ¿Ya? ¿Cuántos rotadores externos tengo? 6. 6. ¿Cuáles son? El músculo piramidal. ¿Ya? ¿Quién más? El músculo gemelo superior o gemelo superior. Si hay un superior es porque hay un gemelo inferior. ¿Ya? Tengo un obturador interno. Si hay un interno es porque hay un externo. Obturador externo. Y por último tengo al cuadrado femoral. Miren,
El origen de todos estos músculos es diferente. Ya se originan en diferentes lugares. ¿Qué comparten estos músculos? Es que los 5 primeros tienen una sola inserción. O sea, se insertan en el mismo lugar. ¿Dónde? Pensando. Los 5 primeros se insertan, o sea, se originan en diferentes lugares, pero terminan insertándose en la misma estructura. Claro, unos alrededor, unos exactamente en la fosa. ¿Cómo se llama? Se llama trocánter mayor. Los 5 se insertan en el trocánter mayor. ¿Ya? Pero entre el trocánter mayor y el cuello hay una fosita que se llama la fosa piriforme o fosa trocantérica. ¿Cuál de estos 5 músculos se inserta exactamente en esa fosa? Es el obturador externo. Pregunta de examen. ¿Ya? Los demás se insertan en la cara interna o alrededor de esta, ¿no? Muy bien. Y el cuadrado femoral es la excepción. ¿Dónde se inserta el cuadrado femoral? En la cresta intertrocantérica. ¿Ya? Intertrocantérica. Entonces, el cuadrado femoral es el único que no se inserta en el trocánter mayor, sino lo hace en la cresta intertrocantérica. A la fosa trocantérica. El obturador externo es el único que se inserta en la fosa trocantérica, o también se llama fosa piriforme. ¿Ya? Muy bien. Este es el resumen de todo esto en realidad. ¿Ya? Miren, el músculo piriforme se origina en el sacro, ¿y dónde termina? ¿Dónde origen? Trocánter mayor. Su función, y les pregunto, ¿cuál será su función? Rotador externo, por eso se llama rotadores externos. ¿Ya? Miren el músculo gemelo superior, este es el piriforme, este sería el gemelo superior. ¿Ya? El gemelo superior. ¿Dónde nace? En la espina ciática. ¿Dónde termina? Trocánter mayor. ¿Ya? Ahí termina. Acuérdense que entre el piramidal y el gemelo superior pasa el nervio ciático. Por eso hay personas que tienen un dolor en la nalga y le llamamos nosotros síndrome piramidal. ¿No? Cuando este músculo se contractura puede presionar el nervio ciático y generar un dolor en toda la pierna y la nalga, ¿no? Se llama síndrome del glúteo profundo, síndrome piramidal. ¿Ya? Así como tenemos un gemelo superior, también tenemos un gemelo inferior. Este vendría a ser el gemelo superior y este es el gemelo inferior. El gemelo inferior también nace en la tuberosidad del isquio y también termina en el trocánter mayor. Entre el gemelo superior y el gemelo inferior hay un músculo intermedio que viene a ser el obturador interno. ¿Ya? Por si acaso. Ese es el obturador interno. Miren, está entre ambos. Gemelo superior, gemelo inferior, ahí está el obturador interno. Si se llama obturador es porque nace ¿dónde? En el agujero obturatriz. ¿Ya? Si es interno es porque nace en la parte interna de sus líneas. ¿Ya? ¿Y dónde termina? Igual en el trocánter mayor. Y si hay un obturador interno, también hay un externo. ¿Y por qué se llama externo? Porque nace alrededor externo, o en la parte externa de esta membrana. ¿Ya? Su límite es externo. ¿Dónde termina? Miren, es el único que termina exactamente en la fosa trocantérica. ¿Ya? También se llama fosa piramidal. Y el cuadrado femoral es la excepción de todos. ¿Nace dónde? Nace en el isquio, en la tuberosidad del isquio. Este sí ya no termina en el trocánter mayor, sino lo hace en la cresta intertrocantérica. ¿Ya? En la cresta intertrocantérica. Y en la región medial vamos a tener al iliozoas, que les mencionaba inicialmente. Esta es la porción del ilio y esta es la porción del psoas. Ambos se unen y forman un solo tendón, que se llama el tendón del psoas iliaco. ¿Dónde se inserta? En el trocánter menor. ¿Ya? La porción ilíaca nace en la fosa ilíaca interna y la porción del psoas nace en la columna vertebral, a nivel de L1 a L5, y de T12 a L4. ¿No? Ahí en los cuerpos, debajo de las apófisis transversas. Pero termina insertándose juntos a nivel de el trocánter menor del fémur. ¿Ya? Muy bien, hablemos del fémur. Miren, igual que la presentación. El fémur es el hueso del muslo. Ya es el hueso más potente que tenemos en el organismo. Es el hueso de mayor longitud. Y es el hueso que más pesa. ¿Ya? Así como en el húmero tenemos una epífisis superior, tenemos una diáfisis y tenemos una epífisis inferior. ¿Ya? Empecemos con la epífisis superior.
El fémur tiene una cabeza que viene a ser los 2/3 de una esfera, a diferencia del húmero, que era 1/3. Acá son los 2/3. Tiene un cuello mucho más largo que el húmero, miren. Tiene un cuello mucho más largo que el húmero, que se divide en 3 zonas. Esta zona subcapital, transcervical y base cervical. ¿Ya? Lugar de fracturas de cadera muy frecuentes, fracturas intracapsulares. Tiene 2 prominencias, que son los trocánter mayor y el trocánter menor. Resumiendo, ¿quién se insertaba en el trocánter mayor? El glúteo menor, el glúteo medio y los rotadores externos. 5 de 6, excepto el cuadrado femoral. ¿Ya? Y el trocánter menor, ¿quién se insertaba ahí? El psoas iliaco. ¿Ya? Muy bien. Si yo lo miro desde adelante, o sea, si yo hago una vista anterior, la línea que une al trocánter mayor con el trocánter menor, que sería esto, se llama línea intertrocantérica. ¿Para qué sirve la línea intertrocantérica? Inserción ligamentaria o de la cápsula articular. Si yo lo miro desde atrás, el trocánter mayor con el trocánter menor se unen a través de esta estructura que se llama cresta intertrocantérica. ¿Quién se inserta en la cresta intertrocantérica? El músculo cuadrado femoral. Y era un rotador externo, ¿se acuerdan? Recepción. ¿Ya? Muy bien, y eso deben saber ustedes en el nivel superior. En diáfisis, yo quiero que aprendan esto, que se llama la línea áspera. ¿Ya? La línea áspera. Mire, la línea áspera nace de un labio interno y de un labio externo. Ambos labios se unen y forman lo que se conoce como la línea áspera. La línea áspera permite la inserción de los músculos aductores. ¿Cuáles son? Aductor corto, aductor largo y aductor mayor. Y permite también el origen de los músculos vastos. Si es del lado interno, el vasto medial. Si es del lado externo, el vasto lateral. ¿Ya? El músculo cuádriceps tiene 4 músculos. 3 vastos, que es el vasto medial, vasto lateral, y el que se encuentra entre los dos, que es el vasto intermedio, y el otro es el cuadrado femoral, que lo vimos en el espinilla antero superior, antero inferior, perdón, ¿no? Muy bien, entonces la línea áspera me permite la inserción de los aductores y me permite el origen de los vastos externos e internos del cuádriceps. ¿Ya? Y hacia arriba, nuevamente se vuelve a abrir. Hacia medial, la línea pectínea, donde termina el músculo pectíneo, y hacia afuera, la tuberosidad glútea, ¿ya? Donde se inserta el glúteo mayor. Acá se inserta el glúteo mayor, en la tuberosidad glútea del fémur, ¿no? Decía que el glúteo mayor, su principal origen es la línea glútea posterior en el alerón ilíaco, y su inserción es acá, en la tuberosidad glútea del fémur. Ya es un músculo extensor del glúteo. Y en la parte inferior, así como el número, acá también, ¿no? Tengo yo cóndilos. Tengo el cóndilo medial y el cóndilo lateral y el cóndilo medial. Y en medio de esos cóndilos existe una estructura más pequeña que se llama epicóndilo. Entonces tengo un epicóndilo lateral y un epicóndilo medial. O sea, toda la estructura, a todo este volumen le llamamos cóndilo. Y a la parte central de este cóndilo le llamamos epicóndilo. ¿Ya? ¿Cuál es eso? Si lo miro desde adelante, el espacio que existe entre los cóndilos se llama tróquea. ¿Quién se articula con la tróquea? La rótula. Y si lo miro desde atrás, se llama fosa intercondylar. Y a toda esta zona de acá se le llama la fosa poplitea. ¿Quién está en la fosa poplitea? La arteria poplitea, la vena poplitea y las divisiones del nervio ciático. Porque el nervio ciático se divide, ¿no? En un tibial posterior y un nervio ciático popliteo externo. Muy bien, músculos del muslo, ¿no? Miren el cuádriceps, bueno, estos son los músculos de la región posterior. Acá están los isquiotibiales, el semimembranoso, el semitendinoso y el músculo bíceps. Los tres, ¿dónde se originan? En la tuberosidad del isquio, ¿cierto? Los dos primeros terminan en el cóndilo medial de la tibia y este termina en la cabeza del peroné. ¿Ya? ¿Quién nos integra estos músculos de la región posterior? Es el músculo tibial o el ciático. ¿Ya?
Muy bien, entonces el semimembranoso nace en el isquio, tuberosidad, y termina en el cóndilo medial de la tibia, ¿no? El semitendinoso también nace en la tuberosidad del isquio, ya les dije, y termina también en la cara medial. Miren, el semitendinoso, cuando ustedes le suman al sartorio y le suman al grácil, se le llama la famosa pata de ganso, ¿ya? La pata de ganso está formada por el semitendinoso, el sartorio y el grácil, en este caso. El bíceps femoral, su nombre lo dice, tiene dos cabezas. La que nacía en la tuberosidad del isquion es la cabeza larga, ¿ya? Y la cabeza corta nace en el fémur, y la línea áspera del fémur, ahí nace, ¿ya? ¿Pero dónde se inserta? En la cabeza del peroné, también les mencioné, ¿no? Ahí terminaba. ¿Quién inerva? El nervio ciático. El nervio ciático tiene dos ramas, el nervio tibial y el nervio peroneo común. Al nervio tibial antiguamente le llamaban tibial posterior, ¿ya? Actualmente su libro Netter dice nervio tibial nada más. Cuando ustedes lean nervio tibial es porque se refiere al tibial posterior. Y el otro nervio le llaman peroneo común, o más en su Netter lo dice ciático conflicto externo, ¿ya? Y el ciático conflicto externo es el que da, ¿no? El peroneo profundo, también llamado tibial anterior, y el peroneo superficial, también simplemente llamado peroneo, ¿ya? Pues ustedes cuando vean inervación del miembro inferior van a escuchar estos tres nervios: nervio tibial anterior o nervio peroneo. Lo van a escuchar de otra forma: nervio tibial, nervio peroneo profundo o nervio peroneo superficial. Lo mismo, ¿ya? El músculo de la región anterior. O sea, en este lado de la región anterior tengo yo al sartorio y tengo al cuádriceps, ¿no? El cuádriceps tiene cuatro músculos. El recto femoral, les dije dónde nace: espina ilíaca antero inferior. Y los bastos, ¿dónde nacían los bastos? El vasto medial y el vasto lateral nacían en la línea áspera. Y el vasto intermedio nace entre los dos, pues no, en el fémur, ¿ya? Los cuatro forman un solo tendón, que se llama el tendón del cuádriceps. ¿Dónde se inserta el tendón del cuádriceps? En la rótula. Gracias a ese tendón yo levanto mi pierna. Si yo me rompo el tendón del cuádriceps, la persona no va a poder levantar la pierna. O sea, en otras palabras, extender la rodilla. Ya es su función del cuádriceps. A este músculo lo inerva un solo nervio, que es el nervio femoral. ¿Ya? El nervio femoral. El músculo sartorio, que nace en la espina ilíaca antero-superior, tiene esta forma de S y se dirige al cóndilo medial de la tibia. Miren, el músculo sartorio, también conocido como el músculo del sastre, permite cruzar la pierna, ¿ya? Es un músculo que junto al semitendinoso y al grácil también le llama recto interno, forman el famosa pata de ganso, ¿ya? Y inerva el nervio femoral también, ¿ya? Rota lateralmente el muslo, por eso le llaman, ¿no?, el músculo del sastre, porque lleva la pierna hacia los dos lados, ¿no? Y en la región medial ya les sigo hablando de los aductores. ¿Qué tenían en común los aductores? Es que nacían en el pubis. Uno más arriba que otro, pero nacen en el pubis. ¿Y qué tenían también en común? Es que todos se insertan en la línea áspera, ¿cierto? Y debido a su inserción viene el nombre. El que se inserta en el tercio superior, o sea, el más arriba, vendría a ser el corto. El que se inserta en los dos tercios inferiores vendría a ser el largo. Y el que se inserta en toda la extensión vendría a ser el mayor, ¿ya? Pero acuérdense, el mayor tiene dos inserciones: una profunda, que viene a ser la línea áspera, y una superficial, que viene a ser este anillo, este punto de acá, que se llama la inserción o el tubérculo del aductor. La inserción superficial y profunda forma este anillo, que se llama el anillo de Hunter. Ese anillo de Hunter, se escribe Hunter, anillo de Hunter, es donde los vasos femorales, vena y arteria femoral, lo atraviesan y cambian de nombre y se convierten en vena y arteria obliqua. ¿Ya? Acuérdense,
El anillo de Hunter lo forma la inserción profunda y la inserción superficial del aductor mayor. ¿Ya? Y ese límite entre los vasos femorales y los vasos poplitos. Porque al final la arteria poplitea y la arteria femoral es la misma, simplemente cambia de nombre. ¿Dónde lo cambia? En el anillo de Hunter. ¿Ya? Muy bien. Otra particularidad que tienen los músculos aductores es que a todos los inerva un solo nervio, que es el nervio obturador. ¿Ya? Obturador. Y su función no les pregunto, pues, ¿qué son? Aductores. Cierran la pierna, ¿no? Entonces, está el aductor largo, que nace en el pubis, no el corto, que nace en el pubis, ¿ya? Y el aductor mayor, que también nace en el pubis, principal origen. Obviamente, como son más grandes, tienen otras orígenes, ¿no? Pero la principal es el pubis, ¿ya? Entonces, miren la inserción del aductor mayor, la profunda, la línea áspera y la superficial, el tubérculo del aductor. Entre ambas se forma el anillo de Hunter. Y hay un músculo en la parte medial que nace en el pubis y se dirige al cóndilo medial de la tibia, que es el músculo grácil. ¿Ya? El músculo grácil, también llamado músculo, les dije hace rato, recto interno. Recto interno. ¿Ya? Grácil o recto interno. El grácil más el sartorio y más el semi tendinoso es la famosa pata de cáncer. ¿Ya? La famosa pata de cáncer. Igual el nervio obturador. Bueno, la rótula es el hueso sesamoideo más grande del organismo, ¿cierto? Tiene un vértice superior, un vértice inferior. El vértice superior permite la inserción de ¿quién? Del tendón del cuádriceps. Y el vértice inferior permite el origen de ¿quién? Del ligamento rotuliano. Ustedes siempre van a escuchar, hasta ahorita lo dicen, no vamos a hacer el reflejo del tendón rotuliano, porque lo que le dicen así. Pero el nombre tendón rotuliano está incorrectamente llamado. Porque ¿cuál es la definición de tendón? Que une músculo con hueso. ¿Y cuál es la definición de ligamento? Hueso con hueso, ¿cierto? Y acá este tendón rotuliano, ¿quién está uniendo? La rótula con la tibia. Se está uniendo hueso con hueso. Por lo tanto, no debe ser tendón rotuliano, debe ser ligamento rotuliano. Por eso tienes un éter que dice ligamento rotuliano. Ya lo cambiaron. Los éteres de la quinta para atrás decían tendón. Los éteres de la quinta para arriba dicen ligamento. ¿Por qué es lo correcto? Es un ligamento rotuliano. Tiene dos facetas. Una faceta medial y una faceta lateral. ¿Para qué existen estas facetas? Para articularse con la tróquea del fémur. Y forman la articulación patelo-femoral. ¿Ya? A nivel de la pierna, tengo yo estos dos huesos que es la tibia y el peroné. Hay que avanzar porque si no, no les doy mucha información. Muy bien. La tibia tiene dos cóndilos al igual que el fémur. Un cóndilo lateral y un cóndilo medial. Si ustedes lo miran así, dirán cóndilos. Si ustedes lo miran desde arriba, le dicen platillos. ¿Ya? Porque es como un plato. Entonces, este es el platillo lateral, este es el platillo medial. Y entre ellas, las espinas tibiales. ¿Ya? Que permiten la inserción de los ligamentos cruzados. Hay dos espinas, anterior y posterior. La anterior para el ligamento cruzado, anterior. Y la posterior para el ligamento cruzado, posterior. Y a ambos lados los platillos. Esos platillos están protegidos por un cartílago que tiene la forma de C y la otra tiene la forma de O. Se llaman meniscos. ¿Ya? Y si lo miran desde adelante dirán cóndilos. En el cóndilo lateral, ¿qué se insertaba? Les dije hace rato. El tensor de la fascia lata y el tubérculo de Yerby. ¿Ya? Y en el cóndilo medial, ¿qué se inserta? La pata de Dancy. Ya lo voy a repetir. Y en el tubérculo anterior de la tibia, ustedes han palpado su tibia y acá sienten como una especie de bolita. Eso se llama tuberosidad tibial, o también llamado tubérculo anterior de la tibia, o simplemente llamado TAT. ¿Ya? ¿Quién se inserta ahí? El ligamento rotuliano.
¿Ya? El ligamento rotuliano. Les decía que el ligamento rotuliano une rótula con tibia. Ahí está, el ligamento rotuliano. Muy bien. Y en la cara anterior tengo lo que es la cara anterior de la tibia, donde encuentro esta estructura que se llama el borde tibial. ¿Ya? El borde tibial. Si ustedes palpan su tibia, se siente, ¿no? Algo duro. Se siente, ¿no? Se les dan, cuando a alguien que le gusta jugar fútbol y se ha chocado alguna vez, es un dolor terrible. Ya, duele mucho. Miren, la tibia es un hueso triangular. Tiene una cara medial, tiene una cara anterolateral y hacia atrás tiene una cara posterior. Pregunta, ¿en la cara medial hay músculos? No hay músculos. Si ustedes se palpan su tibia, la sienten de frente, ¿cierto? En cambio, la cara anterolateral sí está llena de músculos. Y en la cara posterior, peor todavía, ¿no? Muy bien. En la parte inferior, la tibia forma lo que es el mayolo medial. Así como el radio y cúbito formaban sus estiloides, acá forman los mayolos. ¿Saben lo que son los mayolos, no? Ustedes se palpan el tobillo y sienten dos huesos abajo. ¿Ya? El que es el medial viene a ser la tibia, es el que lateral viene a ser el peroné. Algo que quiero que recuerden es que en la cara posterior de la tibia existe esta línea, que se llama la línea del solio. ¿Ya? La línea del solio. Acá en la línea del solio nace el músculo solio. Que cuando nosotros unimos músculo solio a los músculos gemelos, ¿qué forman? El tendón de Aquiles. ¿Ya? Muy bien. Entonces el músculo del solio. El peroné es un hueso largo, tiene su cabeza y es insertado ahí el bíceps crural. Aparte que se inserta también el ligamento colateral externo de la rodilla y tiene su cuello, el cuello por donde pasa lo que es el ciático, popliteo externo. Por eso una fractura de este nivel puede ser parálisis del ciático popliteo externo. Tiene un cuerpo, ¿no?, que tiene un borde interóseo que se une a la tibia. Tiene un borde posterior, ¿no?, y tiene un borde anterior. En estos bordes nacen lo que es los músculos peroneos. ¿Cuántos peroneos hay? 3. Peroneo largo, que nace en los dos tercios superiores, peroneo corto en el tercio inferior, y el tercer peroneo que nace en la parte inferior. ¿Ya? 3 peroneos que nacen en este hueso. Y en la parte inferior forma lo que es el mayolo externo. ¿Ya? Mayolo externo. Muy bien. Músculos de la pierna. Bien. Así como el antebrazo, ¿no? Así como en el antebrazo tenía músculos flexores y músculos extensores, acá también lo tengo. Acuérdense que en el antebrazo los músculos anteriores, ¿qué eran? Flexores. En la pierna es al revés. Los anteriores son extensores. Y en el antebrazo los posteriores eran extensores. Y en la pierna los posteriores son flexores. Entonces, cuando ustedes doblan su tobillo hacia arriba, ¿están flexionando o extendiendo? Extendiendo. Ya solo que en algunos libros ustedes lo van a ver como dorsiflexión. ¿No? Dorsiflexión, como mejor dicho es extensión. ¿Ya? Y hacia abajo, flexión. O flexión plantar también. ¿No? Muy bien. Entonces yo les decía que la tibia tenía 3 caras. Una cara medial, donde no tengo músculos. Si ustedes se cortan ahí, van a llegar al hueso rápidamente. Y una cara anterolateral. En esta cara anterolateral, ¿qué estarán? Los músculos extensores. ¿Ya? ¿Quiénes son esos músculos extensores? El tibial anterior, el extensor largo del hallux, o propio del hallux, el extensor común de los dedos. ¿Ya? Acá hay menos músculos que en el antebrazo. En el antebrazo había muchos más. ¿Ya? Los tenemos al tibial anterior, miren. Músculo muy importante. El músculo satélite quizás de la arteria tibial anterior. ¿Ya? ¿Dónde se origina? En el cóndilo de la tibia. ¿Dónde termina? El tibial anterior va a terminar lo que es en la cara medial de la cuña media y va a ser el primer metatarsiano. Se va hasta el primer metatarsiano, al dedo gordo. ¿Ya? ¿Quién inerva el peroneo profundo, también llamado tibial anterior? Acuérdense que todos los músculos de la región anteroexterna están inervados por el nervio tibial anterior. Los músculos de la región posterior, ¿quién los inerva?
el nervio tibial posterior, o simplemente el nervio tibial. Y los músculos peroneos que inervan, es un nervio peroneo. ¿Ya? El extensor largo de los dedos, acá sí no hay profundo ni superficial, es uno solo. Tanto los flexores como los extensores son uno solo, largos. ¿Ya? Porque hay también extensores cortos, esos son 5 también. ¿Ya? Pero el extensor largo solo hay uno. El extensor largo de los dedos, ¿dónde nace? En la tibia, nace en el peroné. Al peroné también se le llama fíbula, por si acaso. ¿Ya? Y la membrana interósea. ¿Dónde termina? Si hay uno solo, ¿dónde creen que termina? En la falange distal. ¿Ya? Media distal. Ahí termina, para ser más funcional. La inervación lineal anterior. ¿Ya? Y ahí tenemos al propio del hallux, al propio del dedo gordo. ¿Ya? Ahí va al propio del dedo gordo. La que se inserta también en la falange distal del hallux y nace la tibia y la membrana interosa. Los peroneos, les decía que son 3. Este viene a ser el tercer peroneo, el peroneo corto y el peroneo largo. Los 3 nacen en el peroneo, pero se insertan en forma distinta, ¿cierto? El peroneo corto y el tercer peroneo terminan en el quinto metatarsial y el peroneo largo termina en el primer metatarsial. ¿Ya? Entonces tenemos el peroneo largo y el tercer peroneo, el peroneo corto. En la parte posterior de la pierna, si yo tengo un tibial posterior, ¿qué tengo? Perdón, si tengo un tibial anterior, ¿qué tengo? Un tibial posterior. Si tengo un extensor común de los dedos, ¿qué tengo? Un flexor común de los dedos. ¿No? Si tengo un extensor largo del hallux, tengo también un flexor largo del hallux. Que son los mismos. A eso agréguele 2 músculos más, que es el músculo sólido y los gastromedios. El gastromemio, en este caso lateral, el gastromemio medial. La suma del sólido más los gastromemios forman lo que se conoce como el tendón de Aquiles. ¿Y dónde se inserta el tendón de Aquiles? En el calcáneo. A todos estos músculos de la región posterior, ¿quién los inerva? El nervio tibial posterior, o simplemente llamado nervio tibial. En su letra dice nervio tibial, ya no dice nervio tibial posterior, dice nervio tibial. ¿Verdad? Tengo el sóleo, que nace en la línea del sóleo, donde forma un anillo, que se llama el anillo del sóleo. ¿Ven quién pasa ahí? Hay pasos que están pasando. ¿Ya? Y los gemelos que nacen en los cóndilos del fémur. El medial, cóndilo medial, y el lateral, cóndilo medial. Los 3 se unen y forman el famoso tendón de Aquiles. Tendón de Aquiles. ¿Verdad? El tendón más potente del organismo. Entonces, el núcleo sólido, el músculo pequeño, el extensor largo del hallux, ya son más profundos, ¿no? El extensor largo de los dedos y el tibial posterior. Este músculo tibial posterior es muy importante en la pierna, sobre todo para aquellas personas que tienen pie plano. Cuando este músculo tibial posterior se debilita, la persona puede hacer pie plano. ¿Verdad? Por eso el tratamiento del pie plano se basa en el fortalecimiento del músculo tibial posterior. Es un músculo que tiene una inserción muy particular, así, muy extensa. Bien, se inserta en el escafoides, también llamado navicular, en las cuñas y en los rugoides, en la base del segundo, tercer y cuarto metatarsial. Es un músculo muy potente. Ya es un músculo muy potente. Muy bien. En el pie, acuérdense, huesos del tarso, el metatarso y las falanges. ¿Ya? ¿Cuáles son los huesos del tarso? El astrágalo, el calcáneo, el escafoides o navicular y las 3 cuñas. Primera, segunda y tercera cuña y el hueso cuboides. En total son 7. ¿Ya? A diferencia del carpo, que son 8. Los huesos del metatarso igual, primero, segundo, tercero. Y las falanges lo mismo. Proximal y medio distal, para los últimos 4 dedos, para el dedo gordo, proximal y porque los músculos de atrás de repasarlo, yo lo tengo ahí, también lo tengo al flexo en el sacro, repasan, ¿ya? Son temas muy extensos.